El primer grito apenas se escuchó, más aliento que sonido, pero fue suficiente. Sarge se detuvo en seco, con una pata congelada en el aire, los ojos ámbar fijos hacia el extremo norte del bosque. Un escalofrío recorrió los pinos, y por primera vez en años, el pastor alemán lleno de cicatrices no se alejó del peligro. Se acercó a él. Hace 3 años, Sarge había entrado en estos bosques como un fantasma. Sin collar, sin placas, un pelaje irregular que ocultaba un mapa de heridas, quemaduras de cigarrillo, cicatrices de cuchillo, rozaduras de cuerda. No ladraba, no mendigaba, no confiaba. Y sin embargo, hoy, mientras el amanecer se abría paso entre las copas de los árboles de Montana, algo lo estaba desviando de su habitual camino de supervivencia. Lo escuchó de nuevo, un sonido que no era nativo del bosque. No era un coyote ni un mapache herido. No era el roce de las botas de un cazador ni el pisotón descuidado de un turista. Esto era más pequeño, frágil, humano. Sarge avanzó sigilosamente, con el cuerpo bajo, como lo había hecho hace toda una vida en un terreno muy diferente. Sus movimientos eran silenciosos, calculados. Este era el perro al que una vez llamaron sargento en la base, el que enviaron y olvidaron después de que su manejador desapareciera. Ya no llevaba la insignia, pero los instintos permanecían. Bajo las gruesas ramas de un roble inclinado, la vio. Una niña pequeña, de quizás 6 o 7 años, acurrucada en pijama y con una chaqueta ligera. Le faltaba una zapatilla. Sus labios estaban azules. Sus manos temblaban incluso mientras yacía inmóvil. Estaba inconsciente o apenas aferrándose a la vida. Sarge se detuvo a 10 pies de distancia, con la respiración contenida. Odiaba a los humanos. No, las temía. A los que gritaban órdenes y lanzaban puñetazos cuando no obedecía. A los que lo encadenaron bajo tierra durante meses, que encendían cerillos solo para verlo retroceder. Y los niños, ruidosos, impredecibles. Gritaban y se reían de sus cicatrices a través de los barrotes de una jaula. Pero esta niña no se reía. No gritaba. Estaba muriendo. Se quedó congelado durante lo que parecieron minutos, luego finalmente retrocedió hacia los árboles. No se alejó mucho. Rodeó, observó, esperó. Cuando ella gimió en su sueño, solo un pequeño sonido roto, se acercó de nuevo. Lo suficientemente cerca para oler el frío en su aliento. Lo suficientemente cerca para ver sus mejillas húmedas por lágrimas secas. Algo se removió profundamente en su pecho. Algo que pensó que estaba muerto hacía mucho tiempo. No era deber, no era obediencia. Era algo más antiguo. El tipo de lealtad que se elige, no que se entrena. Pine Creek, Montana, era el tipo de lugar donde la gente dejaba las puertas sin llave y preguntaba a qué iglesia ibas antes de preguntar tu nombre. Era pintoresco como una postal, banderas estadounidenses, desfiles del 4 de julio, un sheriff que aún hacía visitas a domicilio. Pero incluso en pueblos como este, había sombras. Y nadie lo sabía mejor que Sarge. Hace 3 inviernos, tropezó con la estación de guardabosques abandonada en lo profundo del bosque nacional y la convirtió en su hogar. Cazaba presas pequeñas, bebía del arroyo de la montaña y evitaba cada olor humano como si fuera fuego. Hablaban de él en susurros en el restaurante del pueblo. El perro fantasma, lo llamaban algunos. Ese gran pastor negro con cicatrices de guerra. El tipo de historia que se desvanecía en el folclore a menos que fueras uno de los pocos que lo vislumbraba. Nadie se acercó nunca hasta ahora. La niña comenzó a temblar más fuerte. Sarge se mantuvo lo suficientemente cerca para ver su aliento en el aire frío de la mañana. Ella gimió una vez, un sonido suave y desamparado. Quería alejarse, pero sus patas no se movían. Quería retroceder al calor de su guarida, enterrarse bajo las tablas del suelo de la estación y olvidar lo que veía. Pero algo en ella no lo dejaba. Y para aquellos que recién descubren el extraordinario viaje de Sarge y esta pequeña niña perdida, asegúrense de suscribirse a Héroes por los Animales porque a veces los rescates más valientes no vienen de humanos. Su nombre, que la aprendería más tarde, era Emma, pero por ahora era solo un montón tembloroso de huesos bajo un roble, sosteniendo una linterna rota que apenas brillaba. Se movió una vez y susurró una sola palabra. «Papi». Sarge se estremeció. No fue la palabra. Fue la voz, débil,
suave y escalofriantemente familiar. Esa era la voz que solía escuchar cuando los soldados caían, cuando su antiguo manejador se arrodillaba junto a alguien herido y susurraba algo tranquilo, algo humano sobre los gritos. Era el sonido de la impotencia. El sonido que una vez lo hacía moverse sin dudar. Sarge avanzó otro paso. Los ojos de la niña se abrieron por un segundo. No gritó. No lloró. Solo miró. Luego dijo con voz ronca, «Perrito». Las orejas de Sarge se movieron. Dejó de esperar. ¿También estás perdido? Y con eso, el último de su miedo se rompió. Se acostó junto a ella, centímetro a centímetro, sin tocarla, solo cerca. Ella estaba demasiado fría para tener miedo. O tal vez simplemente sintió lo que él estaba allí para hacer. Cuando ella tembló violentamente, él se acercó más hasta que sus costados se tocaron. Calor. Esa era la misión. No escapar, no defender, no atacar. Calor. Ella no lo empujó. En cambio, se inclinó, acurrucándose contra su cuerpo, y susurró de nuevo, «Buen perrito». Él casi se quebró en ese momento. Casi recordó cómo se sentía ser llamado así. No en burla, sino en verdad. Ella volvió a dormirse, esta vez más profundamente. Su respiración más lenta, pero aún entrecortada. Sarge mantuvo la guardia. El sol estaba subiendo por la cresta cuando se puso de pie y olfateó el viento. Humo. Tal vez una fogata. Tal vez más. A 3 millas hacia el este. Demasiado lejos para llevarla, pero tal vez lo suficientemente cerca para encontrar ayuda. Miró a la niña, flácida y ardiendo de fiebre. Si la dejaba y ella moría, todo terminaba. Si se quedaba y ella moría, todo terminaba. Así que corrió. Sus piernas no se habían movido así en años. Rápidas, decisivas, como cuando lo entrenaron en la base, le dijeron que encontrara a los heridos, marcara el peligro, liderará el camino. Su cuerpo ahora era más delgado, más viejo, pero su mente recordaba cada comando que le habían enseñado. Cuando llegó al borde de un claro, se detuvo en seco. Un hombre estaba fuera de una pequeña cabaña, tomando café de una taza de metal. De unos 60 años, barba, camisa de franela, ojos tranquilos. Sarge avanzó. Lento. Deliberado. El hombre se congeló. Jesús dijo, bajando la taza. ¿De dónde demonios saliste? Sarge ladró una vez, luego otra. Se giró, caminó 10 pasos, luego se volvió. El hombre lo miró fijamente. ¿Quieres que te siga? Sarge ladró de nuevo, bajo y agudo, y así, el perro fantasma llevó a un extraño al bosque, hacia un secreto que sacudiría al pueblo de Pine Creek y cambiaría 2 vidas rotas para siempre. Bill Thornton no era el tipo de hombre que se dejaba intimidar por personas o animales. Había sobrevivido a 2 tours en Vietnam, 30 inviernos en Montana y un ataque al corazón en un barco de pesca. Pero nada en todos esos años lo había preparado para la vista de ese pastor negro lleno de cicatrices mirándolo fijamente en su propio porche. «Demonio de perro», murmuró, dejando su taza de café y tomando su abrigo. No sabía por qué estaba siguiendo al animal. Tal vez era la urgencia en el ladrido del perro. Tal vez era la forma en que lo miró como un soldado tratando de hablar a través de las especies. O tal vez fue el fantasma de su yo más joven, enterrado bajo años de silencio y soledad, que se agitaba ante la idea de que algo aún lo necesitaba. Bill tomó su rifle, más por hábito que por miedo. Lo que fuera que el perro hubiera encontrado, era serio. Eso estaba claro. «Vamos, chico», dijo. «Guía el camino». El perro, Sarge, aunque Bill aún no sabía su nombre, despegó a un ritmo rápido, deteniéndose justo lo suficiente para asegurarse de que el hombre lo seguía. Se movieron a través de bosques densos y terrenos irregulares, las hojas húmedas por la lluvia amortiguando sus pasos. Todavía era temprano, el tipo de mañana gris donde el sol nunca realmente rompe, y el bosque se sentía pesado con algo no dicho. A los 20 minutos, la respiración de Bill se volvió áspera. «Más te vale no estar llevándome a una ardilla, perro». Sarge no se detuvo. Otros 5 minutos, y el sendero giró alrededor de un árbol masivo caído. Fue entonces cuando Bill la vio. Una niña pequeña, pálida, apenas respirando tras,
acurrucada bajo las raíces retorcidas de un roble como si Dios mismo la hubiera colocado allí. Sus pantalones de pijama estaban empapados, su cabello enredado con hojas. Una mochila barata estaba a su lado, medio desabrochada. «Oh, señor», respiró Bill, cayendo de rodillas. Carino. La niña se movió pero no habló. «Está ardiendo», murmuró, extendiendo la mano para tomarle el pulso. «¿Cuánto tiempo ha estado aquí fuera?» Sarge estaba a su lado como una estatua. Cercano, protector, silencioso. «Estuviste con ella toda la noche». El perro no respondió. No necesitaba hacerlo. Bill no perdió otro segundo. Sacó una manta espacial de su mochila y la envolvió alrededor del pequeño cuerpo de la niña. «Hiciste bien, chico», dijo, con la voz áspera. «Realmente bien». Luego alcanzó el teléfono satelital que guardaba para emergencias, el que no había usado en más de un año. «Este es Bill Thornton en el sendero Rieback cerca de la antigua estación de guardabosques. Tengo a una niña de unos 6 años, hipotermia severa, fiebre. Necesitamos evacuación médica ahora». La voz del despachador crepitó a través de la estática. «Entendido. Enviando el helicóptero médico de Pine Creek. Eta 20 minutos». K.A. «No voy a ninguna parte», dijo, apartando un mechón húmedo del rostro de la niña. Ella parpadeó lentamente, luego susurró: «Él me mantuvo caliente». «Sí, cariño», dijo Bill suavemente. «Lo veo». El helicóptero médico llegó como un trueno, las aspas cortando los árboles mientras la canasta de rescate descendía. Los paramédicos se movieron rápido, tomando signos vitales, asegurando a la niña, haciendo preguntas para las que Bill no tenía respuestas. «¿Cuál es su nombre?» «No lo sé». «¿Dónde la encontraste?» «No la encontré. Él lo hizo». Bill señaló a Sarge, que estaba a pocos metros, observando todo con la disciplina de un soldado. Uno de los paramédicos se detuvo, le dio un rápido vistazo al perro y negó con la cabeza. Entrenado militarmente, murmuró. «Mira esa postura. No es un callejero». Bill no discutió. «Es la única razón por la que esa niña está viva». De vuelta en Pine Creek, el sheriff Jim Calewa sorbió su café con la paciencia constante de un hombre que había visto demasiado y esperaba más de lo mismo. Cuando llegó la llamada de emergencia, ya estaba vestido, con las botas puestas, el coche patrulla calentado en el estacionamiento detrás de la estación. Emma Thompson. El nombre lo golpeó como una ráfaga. Solo había estado en el pueblo un par de meses. Se había mudado con su madrastra después de que su padre, Frank Thompson, fuera reportado como desaparecido en acción en Afganistán. El tipo de caso que te retorcía el estómago incluso sin todas las piezas. Condujo directamente al hospital. Cuando llegó, la escena estaba tensa. Una niña en una cama de hospital, con goteo intravenoso, monitor de oxígeno, fiebre alta. Y a su lado, sentado tranquilamente en el suelo de baldosas como si perteneciera allí, estaba un pastor alemán lleno de cicatrices con ojos que nunca parpadeaban. «¿Tú la encontraste?», Calewa preguntó al hombre mayor cerca de la ventana. «No yo», dijo Bill. «Él lo hizo». El sheriff estudió al perro. Las cicatrices, la postura, la inteligencia tácita. Ese perro ha visto cosas. Bill Asincio. También la niña. Emma despertó esa tarde, aturdida pero lúcida. Cuando el sheriff entró, ella miró más allá de él, escudriñando la habitación hasta que sus ojos se posaron en Sarge. «Perrito», susurró, extendiendo la mano. Sarge se levantó sin dudar y apoyó la cabeza en el borde de la cama. «No me dejó», dijo ella, con lágrimas formándose, «ni siquiera cuando lloré. Ni siquiera cuando llovió». Calewa miró a Bill, quien solo cruzó los brazos. Ella dijo quién la dejó allí. «Aún no». Calewa asintió, se agachó junto a la cama. «Emma, soy el sheriff Calewa. Quiero ayudar. ¿Puedes decirme qué pasó?» La niña estaba callada. Luego dijo: «Fuimos de viaje. Diane dijo que era un viaje secreto de campamento, pero nunca me siguió. Solo se fue». «Diane», preguntó Calloway. «Mi madrastra». El estómago de Calewa se hundió. «¿Qué dijo antes de que salieras del coche?» Los labios de Emma temblaron. Dijo:
Papi querría que fuera valiente. Esa noche, el sheriff Kalewa se sentó en su escritorio con una carpeta gruesa. Dentro estaban los papeles sobre Frank Thompson, inteligencia del ejército, últimas coordenadas conocidas, investigación en curso, informes no confirmados sobre delaciones contra contratistas de defensa. Pasó la página, y allí, grapada a un formulario de ingreso hospitalario, estaba el detalle que no esperaba. La niña llegó usando un juego de placas de identificación emitidas por el ejército de los EE. Nombre, Franklin J. Thompson. Unidad. Comando de Operaciones Especiales. Tipo de sangre, O positivo. Kalewa levantó la vista del papel. Ese perro no había encontrado a una niña cualquiera en el bosque. Ese perro había encontrado a la hija de su manejador. 2 días después, Diane Thompson apareció en el hospital con lágrimas y perlas. Sonrió para las enfermeras. Abrazó a los voluntarios. Interpretó el papel de madrastra afligida con precisión de premio de la Academia. No puedo creer que se haya escapado así, le dijo al sheriff. Emma a veces camina dormida. Desde que Frank desapareció. Kalewa no lo compró. Tampoco Sarge, que gruñó bajo cuando ella entró en la habitación. El sheriff tomó nota de eso. Más tarde esa noche, cuando Diane salió del hospital en una SUV negra, Kalewa tomó el teléfono y llamó a un contacto en Fort Carson. Necesito saber todo lo que tengas sobre Frank Thompson, dijo. ¿Por qué? Vino la voz del otro lado. Porque creo que alguien intentó borrarlo, dijo Kalewa. Y ahora están intentando borrar a su pequeña niña. De vuelta en el bosque, Sarge yacía en el porche de la cabaña de Bill, observando la línea de árboles. Aún no conocía toda la historia, pero sabía que la misión no había terminado. Todavía no. No mientras el peligro aún rondara a esa niña como un olor en el viento. Sarge podía sentir la tormenta antes de que cayera la primera gota de lluvia en el porche. Siempre había sido así. Podía oler la presión en el aire, podía sentir el peligro mucho antes de que los humanos lo notaran. Esta noche no era diferente. Caminaba en el porche cubierto de Bill Thornton, con los ojos fijos en el camino de tierra que serpenteaba entre los pinos. Habían pasado 2 días desde que rescataron a Emma del bosque. 2 días desde que el perro, una vez conocido como Sargento, había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. Pero esta noche estaba inquieto. Bill se apoyó en el marco de la puerta detrás de él, sorbiendo café de un termo con ambas manos. Tú también lo sientes, ¿verdad?, dijo suavemente. Sarge no miró atrás. Dicen que los animales saben cuando vienen cosas malas. Tú eres la prueba viviente. El coche patrulla del sheriff llegó 10 minutos después. Sarge no ladró, no se movió, solo se quedó rígido, con la cola baja e inmóvil. El sheriff Kalewa salió del vehículo y se acercó lentamente, asintiendo al pastor. Buenas noches, Bill, dijo. Llegas temprano. Siempre llego temprano cuando algo no me parece bien. Kalewa miró a Sarge, luego a Bill. ¿Dónde ha estado durmiendo el perro? Donde quiera, dijo Bill. Normalmente justo ahí, en las escaleras del porche. Inteligente, dijo Kalewa, luego bajó la voz. Tenemos problemas. Dentro de la cabaña, mientras la lluvia comenzaba a golpear las ventanas, el sheriff desdobló una carpeta pequeña y extendió varias fotos brillantes sobre la mesa de la cocina. 2 hombres, dijo. Aparecieron en la casa de los Thompson esta mañana, afirmaron ser investigadores federales, dijeron que tenían preguntas sobre el esposo de Diane, Frank. Bill entrecerró los ojos. Pero sus identificaciones no coincidían. Tampoco la placa de su coche. Cuando los ayudantes les pidieron que se quedaran para aclarar, se subieron al coche y desaparecieron. Podría ser un farol. Podría ser, estuvo de acuerdo el sheriff. O podría significar que Diane no estaba trabajando sola. Eso hizo que Sarge se levantara. Caminó hacia la mesa y miró las fotos. Uno de los hombres, mandíbula cuadrada, cabello corto, gafas de sol espejadas. Hola. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sarge no recordaba rostros como lo hacían los humanos, pero recordaba olores. Recordaba el dolor. Y este hombre olía a acero y sangre. Su gruñido fue bajo y constante. Kalewa dio un paso atrás. Eso me dice todo lo que necesito saber. Mientras tanto,
Emma permanecía en el ala pediátrica del centro médico de Pine Creek, custodiada por 2 oficiales uniformados y una abuela muy decidida. Eleanor Thompson no toleraba a los tontos, ni en su casa ni en la habitación del hospital de su nieta. Cuando el sheriff Calloway llamó antes para informarle de los 2 hombres misteriosos, ella había retirado tranquilamente su tejido de su regazo, lo guardó en una bolsa floral y sacó un pequeño revólver de su bolso. Sabía que esa mujer era podrida desde el momento en que me dio la mano con las palmas secas, dijo. Emma, acurrucada bajo su manta con el viejo pañuelo de sarge atado alrededor de su muñeca como un brazalete de amistad, inclinó la cabeza. ¿Está bien, Shadow?, preguntó. Está más que bien, dijo su abuela. Está trabajando. Esa noche, mientras el viento aullaba más fuerte y la lluvia se convertía en cortinas, unos faros aparecieron al final del camino de tierra que conducía a la cabaña de Bill. Sarge se puso de pie al instante, con el pelo erizado. Tranquilo, murmuró Bill, tomando su rifle del estante detrás de la puerta. Podría ser el sheriff. Pero las luces eran demasiado bajas, el motor demasiado silencioso. Esto no era un coche patrulla. Era una SUV negra. Sarge gruñó, profundo, gutural y claramente serio. Fácil, dijo Bill, pero incluso su voz había perdido la calma. La SUV se detuvo justo antes del porche. Por un momento, no pasó nada. Luego se abrió la puerta. Diane Thompson salió, vestida con jeans de diseñador y un suéter de cachemira que no pertenecía a ningún lugar cerca de un bosque de pinos. Su expresión era suave. Demasiado suave. Bueno, hola, llamó con una cálida sonrisa. Me dijeron que aquí encontraría al buen samaritano que salvó a mi Emma. Bill no respondió, no bajó el rifle. Sarge no se movió. Los ojos de Diane se posaron en el perro. Dudó, pero solo por un segundo. Escuché que había un perro involucrado, dijo con una risa forzada. Eres un chico guapo, ¿verdad? El gruñido de Sarge se intensificó. Bill dio un paso adelante. Señora, creo que será mejor que explique qué hace aquí. Ella puso una mano en su pecho. Así es como saludas a las personas que vienen a darte las gracias. He visto a gente venir a dar las gracias, dijo Bill. Normalmente no aparecen en medio de una tormenta, sin invitación, con guardaespaldas en una SUV negra. La palabra guardaespaldas la hizo estremecerse. ¿Qué quieres, Diane? Quiero llevar a mi hija a casa. Ella no es tu hija. Diane sonrió. No tienes idea de en qué te has metido, espetó. Estoy empezando a tenerla, dijo Bill. Fue entonces cuando ella metió la mano en su bolso. Bill levantó el rifle, pero Sarge se movió más rápido. Con un salto que desafiaba sus años y sus heridas, se lanzó desde el porche y chocó contra Diane mientras alcanzaba algo. Su bolso salió volando. Ella cayó al barro con fuerza. Sarge se paró sobre ella, gruñendo, con los dientes desnudos, esperando la orden de Bill. «Para», dijo Bill. «Hiciste tu parte». El vehículo del sheriff Calloway apareció momentos después, con luces intermitentes a través de la tormenta. Salió con otro ayudante, ambos armados. «Diane Thompson, estás arrestada», dijo con calma. «¿Por qué?», jadeó ella. «Por intento de asesinato, conspiración para cometer fraude y abandonar a una niña en un bosque nacional». El ayudante la esposó y la llevó al patrullero. Mientras la SUV permanecía en el fondo, Sarge se volvió hacia Bill y se sentó, jadeando. «Lo sabías», dijo Bill suavemente, agachándose junto al perro. «Sabías que era ella». De vuelta en el hospital, Emma despertó en medio de la noche, con lágrimas corriendo por su rostro. Shadow susurró, temblando. «Está en peligro». Su abuela se sentó de inmediato. «Es solo un sueño, cariño». Emma negó con la cabeza. «No, no lo es. Me necesita». Más tarde esa semana, cuando el procesamiento de Diane llegó a la primera página del periódico local, la gente en Pine Creek comenzó a susurrar sobre más que solo el perro fantasma. Comenzaron a preguntarse qué había descubierto Frank Thompson antes de desaparecer, porque su hija había sido atacada, porque su perro militar de trabajo la había encontrado de alguna manera. El sheriff, Bill y un puñado de agentes confiables comenzaron a seguir discretamente el rastro del dinero, uno que llevaba directamente a un contratista de defensa con lazos gubernamentales y un contrato multimillonario en peligro.
Pero mientras los adultos trabajaban, Sarge hizo algo que no había hecho en años. Descansó. Se acurrucó junto a Emma en su cama de hospital, dejó que le acariciara las orejas y cerró los ojos. No todas las batallas habían terminado, pero por primera vez en años no estaba luchando solo. La tormenta se despejó por la mañana, dejando a Pine Creek cubierto de niebla y charcos. Sarge estaba fuera del ala pediátrica del hospital, su figura llena de cicatrices enmarcada por el sol bajo de la mañana. Su postura era recta, estable, pero sus ojos nunca dejaron la puerta. Dentro, Emma dormía, finalmente, después de 2 noches seguidas de dar vueltas, llorar y despertarse para susurrar su nombre, Shadow. Sarge no había escuchado ese nombre en años. No desde Afganistán. No desde que su manejador, Frank Thompson, desapareció durante una misión de extracción que nunca salió en las noticias. El nombre había sido usado como un distintivo, hablado con confianza, con propósito. Ahora venía de una niña de 6 años envuelta en mantas de hospital y trauma. Y de alguna manera, ella lo sabía. No solo lo nombró. Lo recordaba. El sheriff Kalewa salió del ascensor y entró en el pasillo, asintiendo a los 2 guardias uniformados fuera de la habitación de Emma. Repo Root, preguntó. Sin disturbios, dijo el oficial más joven. Sin visitantes desde el arresto. La niña ha estado descansando. El perro apenas se ha movido. Kalewa miró hacia la ventana. Eso es porque está esperando. ¿A qué?, preguntó el ayudante. Kalewa entrecerró los ojos. Al próximo movimiento. Más tarde esa tarde, Emma finalmente despertó. Su voz era débil pero clara. ¿Dónde está Shadow? Está afuera, dijo Eleanor suavemente. Justo donde ha estado. ¿Puedo verlo? Su abuela asintió, y una enfermera abrió la ventana lo suficiente. Sarge se acercó al instante, apoyando sus patas en el alféizar de ladrillo. Los dedos de Emma temblaron mientras extendía la mano y tocaba su nariz a través de la pantalla. «Te quedaste», susurró. «Como lo hiciste esa noche». Sarge no parpadeó. Ella se volvió hacia su abuela. «Abuela, necesito decirte algo». Eleanor se inclinó, preocupada. «¿Qué es, cariño?» Antes de que papi desapareciera, dijo Emma lentamente, me envió algo. Una caja. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. ¿Dónde está? La escondí en mi castillo. Eleanor Parpadio. Tu casa de muñecas. Emma Asensio. La torre, dijo. La puse en la torre. Él me dijo que no se lo dijera a Diane. 20 minutos después, el sheriff Kalewa y la agente Rachel Keller del FBI estaban en la sala de estar de la casa de Eleanor, mirando una casa de muñecas de madera tallada a mano. Parecía un castillo medieval, torres, banderas, puente levadizo funcional. Frank Thompson lo había construido desde cero durante su último permiso. Siempre la mantenía junto a la ventana, dijo Eleanor suavemente. Decía que era su lugar favorito en el mundo. Kalewa abrió cuidadosamente el tejado de la torre. Dentro, escondido bajo una capa de heno de juguete y caballos de plástico, había un pequeño sobreimpermeable y una memoria USB. Se los entregó a la agente Keller. Los llevaré al buró, dijo ella. Pero si Frank Thompson realmente tenía evidencia tan dañina, no solo estamos lidiando con una niña abandonada por su madrastra. Estamos mirando un intento de encubrimiento de un delito federal. Kalewa asintió. Y una niña que ahora es un testigo vivo. De vuelta en el hospital, Sarge sintió que algo estaba mal antes que los humanos. La nueva enfermera que entró a revisar los signos vitales de Emma olía mal. Sarge se levantó de su lugar junto a la ventana, con las orejas altas, el cuerpo bajo. La enfermera sonreía demasiado. Sus movimientos eran demasiado suaves. Evitaba el contacto visual con los guardias, y cuando se inclinó sobre la línea intravenosa de Emma, sus dedos temblaron. Fue entonces cuando Sarge lo vio. Un pequeño vial que sacó de su bolsillo. Salto. La enfermera gritó mientras Sarge chocaba contra su costado, enviando a ambos a estrellarse contra el soporte de la bandeja. Una jeringa se deslizó por el suelo. Los guardias irrumpieron en la habitación mientras Sarge inmovilizaba a la mujer, con los dientes desnudos a solo pulgadas de su garganta. «Manos donde pueda verlas»,
gritó un oficial. La jeringa estaba marcada con un nombre de medicamento que nadie reconoció, pero no importaba. La intención era clara. Alguien la había enviado para terminar lo que Diane comenzó, y Sarge lo detuvo en seco. Emma se aferró a él esa noche, acurrucada contra su flanco en la cama del hospital, con el goteo intravenoso aún funcionando. «Lo sabías», susurró, «antes que nadie». Sarge parpadeó lentamente. «No creo que seas solo un perro», dijo ella. «Creo que eres un soldado». Los documentos de la casa de muñecas lo cambiaron todo. Dentro del sobre había una declaración jurada firmada, fechas, lugares, nombres, evidencia de ventas ilegales de armas a través de un contratista llamado Vortech Industries. La memoria USB, archivos de audio, la voz de Frank Thompson describiendo la operación en detalle. Frank no estaba desaparecido. Estaba escondido. 3 días después, el sheriff Kalewa recibió una llamada desde una línea encriptada. La voz de un hombre, calma pero tensa. «¿Tienes a mi hija?» Kalewa no respondió al principio. «Tengo los archivos», dijo el hombre. «Pero necesito saber que ella está a salvo». «¿Dónde estás?», preguntó Kalewa. «No puedo decirlo. Todavía no. Pero necesito volver a casa. Solo que no sé en quién puedo confiar». Kalewa miró a Sarge, sentado junto a su escritorio. «Ya confiaste en el correcto», dijo. A la mañana siguiente, todo el pueblo de Pine Creek zumbaba con rumores. La niña en el hospital. La madrastra en la cárcel. El perro fantasma convertido en ángel guardián. La gente susurraba sobre Sarge como una vez susurraron sobre Milagros. Pero nada de eso le importaba a él. No quería elogios. No quería agradecimientos. Quería terminar la misión. Esa noche, la agente Keller se reunió con el sheriff Kalewa nuevamente. «Tenemos un problema», dijo. «El contacto de Frank está asustado. Nuestra operación para extraerlo falló. Está en movimiento otra vez». «¿Dónde?» «Posiblemente de regreso aquí». Emma. «No lo dirá». «¿Por qué volver ahora?», preguntó Kalewa. Ella dudó. Dijo que el perro lo sabría. Kalewa la miró fijamente. «¿Qué perro?» «El que encontró a su hija». Más tarde esa noche, Sarge estaba junto a la ventana de la habitación del hospital nuevamente. La lluvia había regresado, pero solo ligeramente ahora. Una llovizna brumosa que se sentía más como memoria que como clima. Emma se movió en su sueño. Poppy. Murmuró. «Vuelve a casa». Sarge no durmió. Esperó, como siempre. La noche antes de que regresara, todo en Pine Creek parecía contener el aliento. Sarge estaba en el porche delantero de la casa de Eleanor Thompson, con los ojos fijos en la línea de árboles. Apenas se había movido desde que Emma fue dada de alta del hospital ese día. Ahora estaba en casa, descansando, a salvo, envuelta en una colcha que su abuela había hecho décadas atrás. Pero Sarge sabía que no debía celebrar. La seguridad podía desvanecerse en un instante. Así había sido siempre. Dentro, la casa estaba silenciosa. El televisor en la esquina reproducía una repetición de Andy Griffith, con el volumen bajo. Emma se había quedado dormida en el sofá, con su pequeño brazo envuelto alrededor del collar raído de Sarge, su nueva versión de una manta de seguridad. Se negaba a soltarlo, incluso cuando se quedaba dormida. Eleanor estaba sentada cerca con una taza de té, observándolos a ambos. «No eres solo un perro», susurró para sí misma. «Eres algo completamente diferente». A las 2:13 de la madrugada, las orejas de Sarge se movieron. Escuchó el motor antes que nadie. No en la carretera principal, sin faros, sin el crujido de la grava bajo las ruedas. Este era un sonido más suave, familiar. Se puso de pie y se acercó a la ventana delantera. Eleanor, sintiendo el cambio, dejó su té y lo siguió. «¿Qué es?» Sarge no respondió. Su cuerpo se tensó y dejó escapar un solo ladrido bajo, no de alarma, sino de reconocimiento. 3 minutos después, alguien tocó a la puerta principal. Frank Thompson parecía más viejo que en las fotos de los recortes, más líneas alrededor de sus ojos, más peso en sus hombros. Pero en el segundo en que Sarge lo vio, algo profundo dentro de él se removió. El hombre no habló de inmediato,
solo miró fijamente a Sarge. Shadow, él dijo finalmente. Sarge se congeló. El nombre lo golpeó como un relámpago. Tomó un paso vacilante hacia adelante, olfateó el aire, luego tocó su nariz con la mano de Frank. Un gemido, tranquilo, agudo, como un aliento roto por dos, se escapó de la garganta del perro. Frank cayó de rodillas. «Dios mío», susurró. «Me dijeron que estabas muerto». Sarge se inclinó hacia él, enterrando su rostro contra el pecho del hombre. No con la alegría ciega de una mascota reunida, sino con la gravedad silenciosa de un soldado que regresa a su comandante. Se sentaron en la cocina hasta el amanecer. Eleanor sirvió café mientras Frank lo explicó todo. La operación encubierta, la inteligencia que descubrió, los tratos de armas canalizados a través de contratistas de defensa, lavados y disfrazados a través de empresas fantasma como Vortex. Cuando se dio cuenta de la magnitud de la corrupción, había planeado entregarlo, pero alguien se enteró. La emboscada llegó en la oscuridad de la noche durante un transporte de rutina. Escapó, apenas. Pero cuando regresó a los ya lo habían declarado muerto. Lo usaron para atar cabos sueltos, dijo Frank. No podía contactar, no sin poner en riesgo a Emma. Eleanor escuchó en silencio. Ella fue todo en lo que pensé, añadió. Envié esos papeles por correo, esperando que Diane no los encontrara antes de que Emma lo descubriera. Lo hizo, dijo Eleanor. Gracias a ese perro. Frank miró a Sarge. Siempre dije que eras el maldito perro más inteligente de la unidad. Cuando Emma despertó, Sarge ya estaba sentado junto a ella. Buenos días, Shadow, dijo somnolienta. Frank entró en la habitación. Emma Parpadio. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Poppy. Frank se arrodilló, con la voz temblorosa. Sí, cariño, soy yo. Ella no habló, solo lo miró por un largo momento aturdido. Luego corrió y se lanzó a sus brazos. Sarge observó, su cuerpo inmóvil, los ojos suaves. Fue la primera vez en años que no se sintió responsable de la habitación. Pero el momento no duró. Una hora después, llegó una llamada al sheriff Kalewa. El FBI había interceptado charlas. Alguien conectado con Vortex había enviado operativos a Pine Creek. No venían por Frank, sino por Emma. Sabían que ella había sobrevivido. Sabían que los archivos habían resurgido y no iban a dejar cabos sueltos de nuevo. Esa noche, Pine Creek no estaba tranquilo. El sheriff Kalewa tenía la mitad de su departamento patrullando caminos rurales. Bill Thornton salió de su retiro y se posicionó en el borde del pueblo con binoculares de visión nocturna. El FBI estableció un puesto de mando móvil en la parte trasera de una tienda de alimentos para animales. Era lo más cercano a un bloqueo que el pueblo había visto nunca. Pero en la casa de los Thompson, las cosas estaban tranquilas. Frank estaba empacando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Eleanor. No voy a poner a mi hija en peligro de nuevo, dijo. Me quieren a mí. Los llevaré afuera. Te matarán. No si Shadow viene conmigo. Sarge estaba en la puerta, ya alerta, ya esperando. Frank lo miró. ¿Estás listo para terminar esto? Sarge no meneó la cola. Simplemente dio un paso adelante. Salieron justo antes de la medianoche, Frank al volante de una camioneta destartalada, Sarge en el asiento del pasajero. El plan era simple: hacer suficiente ruido, dirigirse al sur hacia la línea estatal, dejar que el FBI siguiera el rastro, alejar a los lobos de la niña. No llegaron a 5 millas antes de que aparecieran faros detrás de ellos. Una SUV negra. Luego otra. Frank aceleró el motor. «Agárrate». Sarge se puso de pie en el asiento del pasajero, preparándose. Tomaron un camino secundario, un antiguo sendero maderero, apenas lo suficientemente ancho para un sedán. Estaba embarrado, con curvas cerradas, maleza densa. Pero Sarge conocía el área. Ladró una vez, fuerte y claro. Frank siguió la señal, girando a la izquierda hacia un sendero cubierto de maleza. La SUV detrás de ellos patinó, incapaz de hacer el giro. La segunda siguió. Frank respiró hondo. Luego, la segunda SUV los embistió por detrás. El camión giró hacia un lado.
Frank pisó los frenos, los neumáticos chillando. El vehículo se deslizó hacia una zanja poco profunda. Frank tomó una pistola de debajo del asiento. «Vamos». Abrió la puerta. Pero Sarge ya se había ido. El siguiente minuto se desarrolló como una película de guerra. La SUV se detuvo. 2 hombres armados salieron. Sarge emergió de la oscuridad como un misil, lanzándose a toda velocidad contra el atacante más cercano. El hombre disparó una vez, falló, luego cayó cuando Sarge le sujetó el brazo con una precisión aterradora. Frank derribó al segundo hombre con 2 disparos rápidos, desarmándolo no letal. El bosque quedó en silencio, la sangre mezclada con el barro, pero Sarge aún estaba de pie. Apenas. Su costado sangraba. Frank corrió hacia él. «No, no, no, Shadow». Sarge no gimió, no colapsó. Apoyó su peso contra Frank, lo miró a los ojos y asintió. Solo una vez, como misión completada. En el hospital, lo llevaron con sirenas a todo volumen. Emma ya estaba allí, habiendo sido trasladada bajo protección. Cuando lo vio entrar, débil pero vivo, gritó su nombre. Shadow. Él levantó la cabeza ligeramente. Eso fue suficiente. Dijeron que la recuperación sería lenta, que la mayoría de los perros de su edad no lo lograrían, pero Sarge nunca fue como la mayoría de los perros. La bala había atravesado su flanco. Limpio, pero doloroso. Dijeron que cojearía de por vida. Emma les dijo que estaba permitido. Los héroes no necesitan correr rápido, dijo. Solo necesitan volver. 3 días después, Frank estaba en el pasillo del hospital, mirando a través del cristal mientras su hija dormía, con Sarge acurrucado a sus pies. Kalewa se acercó a su lado. El FBI cerró el caso, dijo. Vortech está acabado. Multiples arrestos. La evidencia que tu hija escondió en una casa de muñecas podría haber salvado vidas. Frank Asincio. ¿Algo más que pueda hacer?, preguntó el sheriff. Frank miró hacia Sarge. Sí, dijo. Ayúdame a adoptar a ese perro oficialmente. Ya no es solo un héroe de guerra. Kalewa sonrió. Es familia. La primavera llegó temprano a Pine Creek. Se coló suavemente, derritiendo la última nieve de la cresta, cubriendo los árboles con un leve velo verde y calentando el suelo lo suficiente para devolver a la vida las flores silvestres. Todo el pueblo parecía exhalar después de un largo invierno de secretos, sirenas y sombras. Sarge yacía en el porche delantero de la casa de Eleanor Thompson, con la barbilla descansando entre sus patas delanteras, sus ojos llenos de cicatrices observando el camino como si aún le debiera algo. La cojera en su pata trasera era permanente ahora. La herida de bala había sanado, pero no limpiamente. Cada paso era más lento, cada salto más calculado. Pero nadie en Pine Creek dudaba de la fuerza que le quedaba. Todavía era el protector, el soldado, el perro que regresó de entre los muertos. Dentro de la casa, Emma se preparaba para la escuela. Habían pasado 3 semanas desde los arrestos finales relacionados con el escándalo de Vortech. Las noticias nacionales habían seguido adelante. Los federales se habían retirado, y los reporteros dejaron de llamar. Pero en el hogar de los Thompson, las cosas apenas comenzaban a asentarse en algo cercano a la normalidad. Frank estaba junto a la estufa, volteando panqueques mal. Sus mangas estaban arremangadas. Su postura militar aún estaba allí, pero más relajada ahora, más suave. «Papá, los estás quemando otra vez», rió Emma, con su mochila ya puesta. Él lanzó un panqueque al aire, lo atrapó medio doblado y se encogió de hombros. Fui entrenado para desactivar explosivos, no para cocinar desayunos. Emma sonrió y tomó una manzana en su lugar. «Shadow quiere acompañarme al autobús», dijo. «Por supuesto que sí», respondió Frank. «Ese perro es más puntual que los marines». Cada mañana, Sarge acompañaba a Emma hasta el borde del camino donde el autobús escolar subía la colina. Nunca cruzaba la línea amarilla, solo se quedaba allí observando hasta que las puertas se cerraban y el autobús se alejaba. Solo entonces se giraba y regresaba a casa. Lento pero orgulloso. Hoy, Emma le dio un largo abrazo antes de subir. Sus manos se envolvieron alrededor de su cuello, los dedos rozando el borde raído del collar que había usado en batallas y ventiscas.
Portate bien mientras estoy fuera, susurró. Nada de perseguir ardillas. Sarge dio un suave resoplido en respuesta. Mientras el autobús se alejaba, Frank se acercó a su lado. Realmente no te pierdes nada, ¿verdad? Sarge no desvió la mirada. Sus orejas se movieron una vez. En alerta, siempre. Frank dejó escapar un suspiro. Yo tampoco. Esa tarde, el sheriff Kalewa pasó por la casa, trayendo un sobre de Manila y una sonrisa cansada. Tengo algo para ti, le dijo a Frank, entregándole los papeles. Frank lo abrió lentamente. Documentos de adopción, oficiales y sellados, el nombre en la parte superior. Sarge, anteriormente Sadow. Es tuyo, dijo Kalewa. Sin burocracia, sin más archivos militares, sin chip de rastreo. Es libre y está en casa. Frank miró al perro que yacía junto al columpio del porche, con la cabeza inclinada, los ojos cansados pero enfocados. Gracias, dijo Frank. Se lo ha ganado. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre las montañas y el aire se enfriaba lo suficiente para ver el aliento, Frank estaba solo en el patio, mirando al cielo. Las estrellas salían, una por una. Sarge salió a unirse a él, lento pero constante. No pensé que volvería aquí, dijo Frank suavemente. No pensé que volvería a ser papá, o hijo, o algo más que un fantasma. Sarge se acostó junto a sus pies. Te debo, susurró Frank. No solo por salvar a Emma, sino por nunca rendirte. Los ojos del perro se alzaron. Un parpadeo lento. Luego apoyó la cabeza contra la bota de Frank. Sin palabras, sin ceremonia, solo entendimiento. 2 semanas después, la escuela primaria de Pine Creek organizó su asamblea anual del Día del Héroe. Normalmente, era un evento pequeño, bomberos locales, veteranos retirados, tal vez el único paramédico del pueblo con un desfibrilador funcional. Pero este año, el gimnasio estaba lleno. La directora se aclaró la garganta en el micrófono. Hoy, honramos a alguien que no llevaba uniforme pero aún luchó en una guerra. Alguien que no portaba arma pero protegió a uno de los nuestros. Un soldado con 4 patas y el corazón de un león. La puerta lateral se abrió. Emma entró, sosteniendo la correa de Sarge. Todo el gimnasio quedó en silencio. Los niños jadearon. Los padres se pusieron de pie. Algunas personas incluso se secaron las lágrimas. Sarge caminó con una cojera lenta y deliberada. Cabeza en alto, orejas erguidas. No porque quisiera la atención, sino porque Emma la quería, y donde ella iba, él la seguía. Siempre. Los niños se reunieron alrededor del después, tocando sus orejas, haciendo 1000 preguntas. Él se sentó tranquilamente, dejándolos. Ya no tenía miedo. No de las manos, no del ruido, no del pasado, porque ya había pasado por lo peor y había salido del otro lado. Esa noche, Bill Thornton pasó por la casa. No venía a menudo ahora, decía que ahora era el trabajo de Sarge, pero esa noche trajo una pequeña caja de madera. Mandé hacer esto, dijo, entregándoselo a Emma. Dentro había una placa de latón pulida montada en una tira de madera recuperada. Decía, Sargento Sarge, MWDST 7623, leal más allá del deber, valiente más allá del miedo. Finalmente en casa. Emma abrazó la caja con fuerza. Sarge le dio un suave empujón con la nariz en el brazo. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron. Sarge ya no perseguía pelotas de tenis. No corría a toda velocidad por el patio trasero como antes. Pero cada noche se acostaba en el suelo junto a la cama de Emma, con una oreja siempre inclinada hacia la puerta. En las tardes de verano, Frank se sentaba en el porche con él, con una cerveza en la mano, viendo salir las estrellas. Nunca hablaban mucho. No lo necesitaban. Los domingos, caminaban juntos por el borde del bosque, donde los árboles aún susurraban sobre esa noche, la noche en que Sarge eligió el amor sobre el miedo, el propósito sobre el dolor. Había sido abandonado una vez, pero nunca volvió a estar solo. Años después, cuando le pidieron a Emma que escribiera un ensayo universitario sobre un héroe que cambió su vida, no dudó. Lo tituló El perro que se quedó. Gracias por seguir este viaje emocional de lealtad, coraje y sanación.
Esperamos que la historia de Sarge les haya recordado que incluso los más heridos entre nosotros pueden convertirse en protectores, y que a veces la familia no es a la que nacemos, sino a la que elegimos. Ahora, nos encantaría saber de ustedes. ¿Cómo habrían nombrado al perro si lo hubieran encontrado en el bosque ese día? ¿Habrían confiado en él? Déjenos saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse para más historias reales e inspiradas.